El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él, y entrando en casa del fariseo se recostó a la mesa. En esto una mujer que había en la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino trayendo un frasco de alabastro lleno de perfume y colocándose detrás junto a sus pies, llorando se puso a regarle los pies con las lágrimas, se los enjugaba con los cabellos de su cabeza, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo: si éste fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, pues es una pecadora. Jesús respondió y le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él contestó: dímelo, maestro. Jesús le dijo: un prestamista tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los 2. ¿Cuál de ellos le mostrará más amor? Respondió Simón y dijo: supongo que aquel a quien le perdonó más. Le dijo Jesús: has juzgado rectamente. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? He entrado en tu casa y no me has dado agua para los pies. Ella, en cambio, me ha regado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de la paz. Ella, en cambio, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados han quedado perdonados, porque ha amado mucho, pero al que poco se le perdona, ama poco. Y a ella le dijo: han quedado perdonados tus pecados. Los demás convidados empezaron a decir entre ellos: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a hacer una reflexión en torno a esta palabra que nos ofrece hoy la liturgia de la Iglesia. Continuamos nuestra lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Ya vamos por el capítulo 4 y al inicio de este capítulo, muy probablemente Pablo responde a una inquietud que hay en el corazón de Timoteo, ¿de acuerdo? Pues Timoteo ha recibido el encargo de ser cabeza de una comunidad eclesial, de una iglesia particular, en una edad que podríamos considerar que es una edad joven. A ver, edad joven no es 15 y 16 años, ¿no? Muy probablemente estaríamos hablando de una edad relativamente madura, ¿no? De 30, 40, ¿de acuerdo? O sea, un chavalín, diría alguien por aquí, ¿no? Bueno, comparado con los presbíteros, ¿no? Con aquellos que eran considerados ancianos, ¿no? Ya de alguna manera, ¿no? Con un recorrido de vida, pues al parecer esto podría llegar a inquietar el corazón de Timoteo por el hecho de que en algún determinado momento, por su juventud, no tuviera la autoridad, ¿no? Que en algún momento detentaban a aquellos que de algún modo eran considerados ancianos en Israel. Pero el Señor lo había escogido a él, específicamente para llevar a cabo el cumplimiento de esta tarea, ¿de acuerdo? Ante esa exigencia, pues que puede llegar a inquietar el corazón, porque a veces se nos olvida que en algún momento, ¿no? Lo que sostiene el cumplimiento de cualquier tarea, lo que le da sentido y eficacia, tiene mucho más que ver con la gracia de Dios que con tus propias capacidades, ¿no? Y a veces puede pasar eso, ¿no? Que a lo mejor pensemos que quien mejor puede detentar, ¿no? Una responsabilidad es alguien, y resulta que Dios escoge a una persona que de algún modo para muchos puede ser la menos indicada, ¿no? No sé si me entendéis. ¿Por qué? Porque a Dios le parece que así es mejor. Es factible que en algún momento el Señor lleve a cabo pues ese designio de su voluntad, ¿no? Para de algún modo manifestar el cumplimiento de sus designios, ¿no? Es lo que le dice Pablo a Timoteo: tú no te avergüences, no te inquietes, no te arredres por el hecho de que en algún determinado momento tengas una edad, pues que seas joven, ¿no? No te preocupes por ello.
De algún modo tú fuiste confirmado a través de la imposición de las manos, has recibido una profecía de parte del Señor para que lleves a cabo el cumplimiento de esta tarea. Abandónate y confía, ¿de acuerdo? Es algo fundamental. Si el Señor en algún momento os pide algo, ¿de acuerdo? Es que no sé si yo puedo. Tú abandónate y confía, porque el Señor es quien de alguna manera sostiene el cumplimiento de esta realidad. No se trata de que estés continuamente revisándote si eres capaz, ¿de acuerdo? Recuerdo que en algún momento, ¿no? Pues cuando los apóstoles fueron a llevar a cabo el cumplimiento de una tarea que el Señor les había encomendado, el Señor les dijo en su momento para aterrizarles en ese aspecto, recordad, ¿no?, que cuando cumpláis lo que es debido, tenéis que decir, siervos inútiles somos, hacemos lo que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Siervos inútiles. En el sentido de decir, no se trata de que en algún determinado momento estemos verificando si somos capaces. Si fuera una cuestión de capacidad, si de alguna manera estuviera condicionado en gran medida por el hecho de que tú no demuestres que tienes de alguna manera no la categoría o me explico, para poder llevar a cabo el cumplimiento de esa tarea, al final ¿en dónde radicaría la eficacia? En ti mismo, ¿no? ¿Y eso no te llenaría de vanagloria y de vanidad? Entonces, por esa razón el Señor quiere vernos desprendidos de esa situación para que de alguna manera seamos conscientes que entre más poquita cosa seamos, mejor. No sé si me entendéis, porque de alguna manera el Señor puede hacer su obra de una manera mucho más clara y contundente cuando nos sabemos realmente inútiles, pequeños siervos, ¿no?, ante lo que es la manifestación de sus designios. ¿Queda claro? Bueno, pues eso, ¿no? Para que de alguna... Pero, no obstante, además de algún modo de considerar esta realidad, pues Pablo le pide a Timoteo que de alguna manera, pues, no solamente lleve a cabo esa labor que por lo que más o menos percibimos a través de las lecturas, nos damos cuenta que muy probablemente Timoteo tenía, digamos, una gracia, tenía un don que le había sido dado por Dios, que es el don de la predicación y de la enseñanza. Pues tú predica y enseña conforme al don que has recibido, no tengas en ese aspecto temor, no tengas miedo, habla, di lo que tienes que decir, conforme a esa gracia, de lo que tú hables, de lo que tú digas, pues evidentemente sé coherente, ¿no? O sea, actúa en coherencia con esa realidad y vive de alguna manera enmarcado dentro de algo que podríamos decir que es la vida teologal, ¿no? O sea, vive enmarcado dentro de lo que significa fundamentalmente la vivencia del amor, de la fe, de la pureza, de todo aquello que en algún momento, ¿no?, pues puede hacer percibir en medio de la dimensión de la iglesia a la que perteneces, que lo que de alguna manera llena tu corazón es de lo que de algún modo tú hablas a través de tus labios, ¿no? Porque solo así ese mensaje de alguna manera llegará al corazón de los demás. No se trata, por tanto, tampoco de aquí corroborar si de alguna manera tu discurso es más perfecto o menos perfecto, si tiene más dialéctica o menos dialéctica. Es fundamentalmente si ese discurso y si esa enseñanza se hace vida en ti, como lo pretende la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, por eso le dice, prepárate, ¿no? Prepara tu enseñanza, en el sentido, pues, de algún modo, deja que Dios te interpele a ti mismo en medio, ¿no?, del ejercicio de esa responsabilidad, para que escrutando la palabra, para que haciendo de la enseñanza, ¿no?, pues la fuerza viva en la que se sostiene la vida de la iglesia, pues todos los demás fieles sean confirmados en la gracia de Dios. ¿De acuerdo? Porque es fundamental la enseñanza y la profundización en el conocimiento de la palabra. ¿De acuerdo? Entonces, pues, pedir especialmente esa gracia, ¿no? De algún modo hoy, a través de esta lectura, pues no solamente, digamos, todos los cristianos estamos llamados en algún determinado momento, ¿no?, a que pues podamos exhortarnos los unos a los otros partiendo fundamentalmente de la sabiduría que está presente en las Sagradas Escrituras. Por tanto, también nosotros debemos de algún modo pues prepararnos, pero esta misión de algún modo adquiere una dimensión mucho más, o sea, como una... Se predica de una manera mucho más contundente en quienes ejercemos esa misión dentro de la vida de la iglesia, ¿no? Y hay que pedir continuamente esa gracia, ¿no? Que quienes hemos recibido el don y la tarea, ¿no?, de predicar y enseñar, pues nos tomemos muy en serio el hecho de preparar esa predicación e intentar que la palabra de Dios resuene en el corazón de los fieles, ¿no? O sea, que es algo que de alguna manera también yo suelo, ¿no?, aconsejar, que los fieles de algún modo tengan la disposición y la apertura,
sabiendo de algún modo también profundizar en el conocimiento de esa palabra, ¿no? Si todos abrimos el corazón, es probable que la palabra de Dios ejerza, ¿no?, esa fuerza, ¿no?, esa contundencia para dar respuesta a grandes inquietudes, a grandes interrogantes que están presentes en nuestro propio devenir, ¿no?, en nuestra propia, digamos, en los propios retos y las propias exigencias que nos plantea la vida de manera cotidiana, ¿de acuerdo? La palabra siempre será fuente de luz, de esperanza, de fortaleza, de consuelo, para quien en algún determinado momento se deja interpelar por la fuerza y la gracia de esa palabra de Dios. ¿Queda claro? Pues muy bien, pues pedimos especialmente por eso, que la podamos escrutar y que los que ejercen esta misión, pastores de la Iglesia evidentemente, pues sepan asumir esa gran responsabilidad y que lo hagan con coherencia de vida, que es lo importante, ¿no? Que de algún modo lo que se predica se intente interiorizar y se haga vida, no solamente en el propio corazón, sino en el corazón de todos los fieles, ¿no? ¿Vale? Pues muy bien. Esperemos que Timoteo, después de recibir esto, se anime un poco y tire para adelante, ¿no? Me explico. Y que de algún modo no se deje que no se mire el ombligo, para que me entendáis, ¿no? Pues que no atienda tanto a contemplarse a sí mismo, sino que mire a Dios y que en esa mirada hacia Dios confíe plenamente en que si Dios le sostiene, llevará a cabo el cumplimiento de esa tarea con eficacia y con fruto. Así que, bueno, hoy se lo pedimos al Señor para toda la Iglesia, pero especialmente para los pastores de la Iglesia, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. El evangelio que hemos escuchado es un evangelio, es una preciosidad de evangelio en el día de hoy, sobre todo, ¿no?, por la forma como Jesús aborda, ¿no?, la dimensión del amor que va ligado al perdón, ¿no?, que yo creo que es el tema fundamental de este texto. Empieza este texto, ¿no?, por una situación, un fariseo que le pide al Señor que vaya a comer a su casa, ¿no? ¿De acuerdo? Hay que ver que la intención del fariseo, ¿no?, a la hora de invitar a Jesús a su casa, muy probablemente no sea una intención tan de dentro, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Uno puede pensar que el encuentro con el Señor, de alguna manera, ¿no?, y sobre todo ese tipo de encuentro, porque comer en casa, en el pueblo judío, cuando tú entras a comer a la casa de una familia, ahí hay una intimidad y una comunión muy grande, ¿no? Casi que podríamos decir que si un judío te invita a comer, ¿no?, ¿de acuerdo?, y te lleva a su casa, es porque quiere establecer contigo una comunión de vida, ¿no? O sea, te quiere hacer parte como de tu familia, ¿no? Tiene esa fuerza, ¿no? No se come con cualquier persona en la casa, ¿no? No sé si me entendéis. En su cultura, en su forma de ver la realidad. Es una forma de intimar, de hacer muy cercana a una persona. ¿Por qué el fariseo pretendería de alguna manera intimar de esa manera con el Señor? ¿Porque quiere cambiar su vida? Al parecer sus actitudes no muestran que sea así. Es muy probable que la actitud del fariseo sea una actitud más externa, ¿no? Me explico. Tener a Jesús en su casa, ¿no? Como quien dice, ¿no? En algún momento muy probablemente lo que buscaba era reconocimiento y reputación frente a los demás. No sé si me entendéis. Por tanto, la actitud no es una actitud tan abierta de corazón. De ahí que de alguna manera, ¿no?, pues él tenga esas resistencias con la actitud de la mujer que llega a ese lugar. ¿Me habéis entendido, no? O sea, que no tiene un corazón abierto, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, Jesús, que sin embargo, ¿no?, que conoce lo que hay en el corazón y sin embargo no se resiste, ¿no?, a vivir esa intimidad, seguramente el Señor diría, a ver si se entera, ¿no? A ver si puede abrir su corazón, ¿no? Yo creo que el Señor hace ese esfuerzo de acercarse para que esa persona tome conciencia de su necesidad, ¿no?, de arrepentimiento y de apertura de corazón, ¿no? En esto llega una mujer, ¿no?, una mujer pecadora pública, o sea, muy probablemente, ¿no?, una mujer que tenía, pues, dentro del contexto de la vida de los fariseos, pues que de alguna manera, ¿no?, pues por la razón que fuese, tampoco nos especifica claramente, ¿no?, cuál es la situación, si es una cuestión de una mujer de vida de mundo o que de alguna manera pues vivía una vida disoluta, no nos lo dice tan claramente, solo que para todos los judíos, para todos los que en algún determinado momento era reconocida públicamente como mujer pecadora, ¿de acuerdo? No sé si me entendéis. Ante esa situación,
la mujer se entra en la casa del fariseo. Imagínate un fariseo lo que podría pensar de esta mujer. Su forma, o sea, ¿podríais pensar en una dimensión de acogida? No. Habría odio, resentimiento, juicio, no sé si me entendéis, desprecio. ¿Por qué la mujer entra? ¿Qué la mueve en algún momento a pasar por esa situación tan desagradable, tan humillante, en definitiva? Es lo que uno tiene que pensar. Tuvo que vencerse a sí misma, ¿no? Porque sabía que allí la iban a lapidar, ¿no? Con miradas, juicios, desprecios, etcétera, etcétera. ¿Por qué entra allí? ¿Qué la mueve? La mueve un corazón que ya de algún modo ha sido traspasado por la dimensión del amor, ¿de acuerdo? Ha vivido, muy probablemente, a través de la escucha de la palabra, de la predicación y la enseñanza del Maestro, ha vivido un encuentro con la misericordia del Señor. Y eso es la que en algún momento le hace vencer esas resistencias para, a través de ese amor que experimenta en su corazón y que la llama, ¿no?, a buscar al Maestro, ir a sus pies. Y como dice la palabra de Dios, pues con sus lágrimas, que son lágrimas ¿de qué? De arrepentimiento sincero, ¿de acuerdo? Ponerse en la actitud de sierva y de esclava para de esa manera lavar los pies del Maestro con sus lágrimas, secarla con sus cabellos y darle besos a través y con un perfume, ¿no?, que había traído en ese momento, que muy probablemente en ese perfume había gastado, pues me imagino que todo lo que tenía, ¿no? Es un acto de completa rendición, ¿no?, ante la grandeza de un amor. Lo que ella ha buscado de manera equívoca, evidentemente a través de la dimensión del pecado y todo lo que en algún momento rodeaba su vida disoluta, en algún momento todo eso lo va a estimar basura con tal de alcanzar, ¿no?, la dimensión del perdón a la hora de acercarse al Maestro y tener este gesto, ¿no?, de condescendencia, de abajamiento, porque evidentemente lavar los pies implica, ya de por sí se comía sentado en aquel momento, ¿no? Pues no sé si os imagináis, ¿no?, en otras imágenes, ¿no?, que allí, no sé, que allí se comía muy sentado y muy recostado en el piso, ¿no? Pues tenía que ir aún más bajo para poder cumplir esa tarea y ese cometido, ¿no? Pues, ¿qué nos dice esa actitud de la mujer? Pues nos habla fundamentalmente de un amor muy grande que deriva del reconocimiento de la grandeza de la misericordia y el perdón de Dios. ¿Me explico? Por eso, como de alguna manera ha alcanzado esa gracia de la misericordia, la respuesta ante esa gracia es la rendición de su corazón al amor de Dios. ¿Qué os parece? Precioso. Muy bonito. Muy bonito, muy ejemplar para cualquiera de nosotros, porque es la disposición que deberíamos tener todos ante lo que es la gracia y la misericordia de Dios, ¿no? O sea, tanto me ha amado Dios, y si tanto me ha amado, ¿qué se esperaría de nosotros ante la grandeza de ese amor? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta recíproca? A quien más se le ha perdonado, más ama, ¿no? Debería ser de alguna manera debería ser nuestro propósito, en definitiva, ¿no?, a la hora de tener ese reconocimiento de cuán grande ha sido el amor de Dios para con nosotros, ¿no? ¿De acuerdo? Sin embargo, el fariseo, en lugar de detenerse, ¿no?, en ese aspecto, en esta maravillosa obra de redención, a lo que ha venido el Hijo del Hombre es a esto. De hecho, ha ido a esa casa por esa misma razón. O sea, lo que quiere fundamentalmente es mostrarle el amor que Dios le tiene al fariseo a pesar de la dureza de su corazón. No sé si me entendéis, pero él no se entera todavía. Entonces, por esa razón, dentro de su corazón hay un juicio. ¡Ja! Si supiera, ¿no?, el Señor quién es esa mujer que le está ahí besando los pies, sabría perfectamente que es una pecadora. Entonces, ¿cómo se siente el fariseo? Se siente justo y ante su sentimiento de justicia le parece que tiene la autoridad para poder juzgar el comportamiento de esa mujer. Yo diría que está más perdido que Adán el día de la madre. O sea, que no entiende nada, ¿no?, de lo que es conforme al plan del designio de salvación que Dios manifiesta a través de su Hijo Jesús. ¿De acuerdo? O sea, no entiende nada. ¿Por qué? Porque tiene su corazón cerrado.
porque se cree justo. Y a la hora de acercarse al Señor, ya sabéis que no nos acercamos al Señor creyéndonos justos, ¿no? Nos acercamos al Señor en la conciencia de nuestra necesidad, de su gracia, porque necesitamos continuamente su perdón, su gracia, su misericordia, su compasión, ¿no? ¿De acuerdo? Pues muy bien, pues ante esa situación, pues Jesús le hace una reflexión a Simón, que es el fariseo. Bueno, le llama por su nombre, qué detalle, ¿no?, tan delicado, ¿no? O sea, pudo haber dicho, oye, desgraciado, justicia. No, tú, Simón, tú no te has enterado, ¿no?, de lo que es el amor. Mira, una persona tenía, ¿no? Te voy a contar una historia. Una persona tenía 2 deudores, uno le debía 50 denarios y otro le debía 500 denarios. El denario es el sueldo de un día, ¿de acuerdo? Más o menos. Hágase los cálculos, ¿no? ¿De acuerdo? El de, no sé, alguien le debía pues el dinero de casi 2 meses, ¿no? De casi 2 meses de salario, pues otros 500, eso es mucho dinero. Como no tenían con qué pagar, como muchos españoles hoy en día, como no tenían con qué pagar, decide perdonar la deuda a los 2. ¿De acuerdo? ¿Quién, de alguna manera, corresponderá con más amor ante ese gesto de misericordia y compasión? ¿Qué es lo que responde el fariseo? Supongo que a quien más se le ha perdonado, de alguna manera, ¿no? Pues a quien más se le ha perdonado, pues reproducirá de alguna manera mucho más amor. Y es lo que le hace ver. ¿Te das cuenta que eso es lo que pasa con esta mujer? Desde el primer momento en el que yo llegué a esta casa, mira, tú ni me has dado agua para lavarme los pies. No me has dado el beso de la paz, ¿no? Uno podría decir, ¿y por qué el Señor le reclama? No, exacto, porque es que el fariseo vive para sí mismo. No sé si me entendéis, ¿no? Lo único que pretende, lo único que quiere es como la reafirmación en medio de esa situación, ¿de acuerdo? Si de algún modo hubiese reconocido la gracia de la misericordia y del amor que se manifiesta a través de la presencia del Hijo de Dios, muy probablemente tendría una actitud generosa, una actitud dispuesta. Hubiese sido de alguna manera una persona como que se rindiese más ante la presencia de ese amor. Pero él lo que pretende es que Jesús le afirme, no sé si me entendéis, y que le ofrezca la posibilidad de seguirse sintiendo muy justo delante de los demás. Por eso, de algún modo, puede salir amor de su corazón. Porque en el fondo está viviendo únicamente para sí mismo, ¿de acuerdo? En cambio, esta mujer, ¿no?, desborda de amor. ¿Y por qué desborda de amor? Con cada una de esas actitudes. ¿Por qué de algún modo pues le lava los pies con sus lágrimas? ¿Por qué de algún modo le besa sus pies? ¿Por qué derrama perfume, ¿no?, sobre sus pies? Porque de algún modo está agradecida por la misericordia y la compasión que sabe perfectamente que está recibiendo por parte del Maestro. De ahí viene la conclusión. Por eso a ti te digo, tus pecados están perdonados. Tu fe te ha salvado, vete en paz. Y el fariseo, como los demás, ¿quién es este para perdonar los pecados? Claro, evidentemente, en medio, ¿no?, de la experiencia de un corazón duro que se muestra incapaz en algún momento de reconocer esa grandeza, pues la grandeza del amor y la misericordia de Dios, pues es imposible que de algún modo se reproduzca un buen fruto. Es imposible que haya amor. Por eso una persona que se siente justa tiende a ser de alguna manera leguleya y tiende a ser de alguna manera intransigente y sobre todo inmisericordia, ¿de acuerdo? Porque el amor es algo que digamos que va ligado fundamentalmente a esa experiencia de gratuidad, ¿no?, por parte de la inmensidad y la grandeza de la misericordia y el amor de Dios, ¿no? ¿De acuerdo? Es lo que permite, ¿no?, que en algún momento el corazón de una persona se abra, ¿no?, y pueda en algún momento aplicar lo que dice la palabra: sed misericordiosos como vuestro Padre del cielo es misericordioso con vosotros. Si esa experiencia no se vive dentro de lo profundo del corazón, al final atenderás fundamentalmente a ti mismo, ¿no?, y falsamente te sentirás seguro como de tu propia justicia, ¿no? ¿De acuerdo? Que de por sí te lleva a juzgar a los demás, ¿no?, y a posicionarte cuando en algún momento lo que tienes que es experimentar esa compasión, esa misericordia por tu prójimo, ¿no? Entonces, ¿queréis amar? Sí. ¿De verdad? O sea, si queremos amar de verdad, tenemos que de alguna manera primero acoger esa misericordia y esa gracia. Tenemos que dejarnos amar para que aprendamos a amar
y podamos amar a los demás. Esa sería un poco como la lógica, ¿no?, de todo este evangelio que hemos escuchado en el día de hoy. El que no ha experimentado la misericordia de Dios no puede ser misericordioso con su prójimo. ¿Me explico? El que se siente que es justo delante y que no necesita de Dios, evidentemente tiene, digamos, como la tentación de algún modo de presentarse ante los demás como juez. Entonces, que el Señor nos conceda esa disposición y que cada vez que nos encontremos con Cristo y que a través, ¿no?, de este banquete, ¿no?, donde de alguna manera nosotros intimamos con Cristo, ¿no?, que de alguna manera no tengamos esa sensación de decir, ah, mira quién vino a misa. No sé si me entendéis, ¿no? Fíjate tú, sí. Ojalá que el Señor, ¿no?, ojalá que se dé cuenta, ¿no?, el Señor de quién es esa persona. ¿Quién eres tú para juzgar las actitudes y los comportamientos? ¿Te crees justo? ¿Te crees justa? Entonces, preséntate delante del Señor como tienes que presentarte y ojalá que te rindas, ¿no?, delante de Él y que seas agradecido, agradecida por todo el amor y la misericordia que Dios derrama continuamente sobre tu corazón. Y que eso de algún modo pues ablande, ¿no?, nuestro corazón para que podamos de algún modo saber reconocer y alegrarnos porque esa gracia se manifieste en quien mayor tiene necesidad pues de su compasión. Así que pues vamos a pedir esa gracia especial para toda la Iglesia y pues pedimos especialmente que ese amor y esa misericordia sean fuente de paz para nuestro corazón, ¿de acuerdo? Estamos pidiendo en esta misa votiva por la paz empieza ahí. La paz y la reconciliación empiezan fundamentalmente a través de la presencia, ¿no?, de la gracia y de la vida de Dios en el corazón. Así que, pues que seamos sembradores de paz de esa manera, ¿no?, acogiendo la gracia, la misericordia y el amor de Dios y que no juzguemos al prójimo aparentemente bajo una sensación de que nosotros somos los que hacemos las cosas bien, ¿vale? Así que mucho ánimo. Se lo entregamos todo al Señor por mediación de la Virgen y continuamos la celebración de la Eucaristía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre.